Soy la teniente comandante Amelia Richman, tengo 38 años y trabajé desde abajo, siendo una niña de un pequeño pueblo sin conexiones, hasta liderar marineros en misiones que nunca salen en las noticias, pero que dan forma a la seguridad nacional durante años. Me presenté para mi familia, cubriendo sus cuentas, sacándolos de apuros, reorganizando mis despliegues para estar en cada hito importante, nunca pidiendo nada a cambio. Pero cuando mi propio padre me miró a través de una cena de ensayo llena de gente y me llamó simplemente basura de la marina, decidí que algo tenía que cambiar. ¿Alguna vez te han humillado por alguien a quien le diste todo? Si es así, comparte tu historia en los comentarios. No estás solo. Antes de contarte lo que sucedió después, dime desde dónde me estás mirando. Y si alguna vez tuviste que mantener tu posición después de haber sido irrespetado, da like y suscríbete para más historias reales sobre establecer límites y recuperar tu valor. Lo que ocurrió en esa boda, nadie lo vio venir. Luego comenzaron los brindis y todo cambió. El padre de Jacob se levantó primero, pronunciando el discurso tradicional sobre ganar una hija y ver a su hijo encontrar la felicidad. Dulce, convencional. Exactamente lo que todos esperaban. Luego, la dama de honor de Amanda compartió vergonzosas historias universitarias que hicieron reír a todos y Amanda se sonrojó. Supuse que eso sería todo. Los brindis formales terminados, la noche avanzaba hacia el baile y el corte de la tarta. Pero entonces Jacob se levantó inesperadamente, su copa de champán reflejando la luz de las lámparas del salón. La sala se quedó en silencio, esperando, y los invitados dirigieron su atención al nuevo esposo, que aparentemente tenía algo más que decir. Sé que ya hemos escuchado algunos brindis maravillosos esta noche, comenzó Jacob, su voz resonando con facilidad a través del salón de recepciones. Pero hay algo que necesito decir, algo que debí haber dicho anoche. Mi estómago se apretó. Amanda parecía confundida, mirando entre Jacob y la organizadora de la boda, como si se preguntara si esto era parte del programa previsto. Papá se movió en su asiento, probablemente esperando que esto no se alargara demasiado y no interfiriera con el servicio del bar. Los ojos de Jacob encontraron los míos a través de la sala. Ese momento de reconocimiento que noté durante la ceremonia de repente cobró sentido. Él sabía, de alguna manera. Sabía exactamente quién era yo, lo que significaba mi rango, lo que representaban esas cintas en mi pecho. Anoche, en la cena de ensayo, alguien hizo un comentario que me ha estado molestando desde entonces. Jacob continuó, su voz ganando fuerza. Un comentario sobre una de las personas más importantes de mi vida, alguien que merece algo mejor que lo que escuchó. La sala se quedó completamente en silencio. Podrías haber oído caer una aguja en el suelo de mármol. El rostro de Amanda se puso pálido, sus manos apretaban la copa de champán tan fuerte que pensé que podría romperse. La boca de mamá se abrió ligeramente y la expresión de papá pasó de la confusión a una alarma creciente. Jacob levantó su copa más alto, girándose para enfrentar directamente mi mesa. Quiero que todos aquí sepan algo sobre la teniente comandante Amelia Richman, la hermana de Amanda y mi oficial al mando durante los últimos 2 años. Las palabras cayeron como un trueno. Oficial al mando. Todas las cabezas en la sala se volvieron hacia mí, las conversaciones se detuvieron a mitad de frase. Los tenedores se congelaron a medio camino hacia la boca. Sentí como si la sangre se drenara de mi rostro al darme cuenta de las implicaciones. Jacob trabajaba para mí, no solo en la misma marina, no solo en la misma estructura de mando, sino directamente bajo mi autoridad. El trabajo civil que sus padres mencionaron, el trabajo que requería viajar a Japón. Todo era una fachada para su verdadero puesto como oficial de inteligencia naval asignado a mi unidad. Esa mujer que fue llamada basura de la marina anoche. Continuó Jacob, su voz resonando con convicción, es una de las mejores oficiales bajo las que he tenido el privilegio de servir. Ha liderado misiones de las que no puedo dar detalles, pero puedo decirte que han contribuido directamente a nuestra seguridad nacional. Ha ganado el respeto de cada marinero de nuestro mando por su liderazgo, su integridad y su compromiso inquebrantable con los hombres y mujeres bajo su mando. La copa de champán de papá resbaló de sus dedos. El sonido del cristal, rompiéndose contra el suelo de mármol, pareció resonar en el absoluto silencio del salón de recepciones. 200 invitados miraban, mientras el champán se extendía por el mantel blanco, goteando sobre sus zapatos formales. Así que cuando alguien la llama basura, dijo Jacob, su voz sin vacilar, no solo están insultando a un miembro de la familia, están insultando a una oficial que ha dedicado su vida a proteger las libertades que todos disfrutamos, incluida la libertad de hablar sin cuidado sobre cosas que no entendemos. Amanda estaba llorando ahora, pero no sabía si era por vergüenza, orgullo o horror al ver su boda convertida en una confrontación pública.
Mamá alcanzó el brazo de papá, pero él me miraba con una expresión que nunca había visto antes. Sorpresa, reconocimiento y algo que podría haber sido el comienzo de la comprensión. Jacob volvió a mirar a la sala, levantando su copa más alto. Así que, me gustaría proponer un brindis por la teniente comandante Richmond, una oficial excepcional y una persona aún mejor. Amanda tiene suerte de tenerla como hermana. Y yo me siento honrado de tenerla como mi oficial al mando y mi nueva familia. El silencio se alargó por lo que parecieron horas, pero probablemente solo fueron segundos. Luego, lentamente, la gente empezó a levantarse. El padre de Jacob primero, luego su madre. Después el hombre mayor que había sentido mis cintas más temprano. Uno por uno, 200 invitados a la boda se pusieron de pie, copas levantadas, mirándome. Por la teniente comandante Richmond, dijo Jacob claramente. Por la teniente comandante Richmond, resonó la sala. Las voces variando desde la confianza hasta la incertidumbre, pero todos participando en lo que se había convertido en un brindis militar improvisado en una boda civil. Me levanté automáticamente como me habían entrenado para responder cuando se me honra. Pero mis piernas se sentían inestables. Todos los ojos de la sala estaban sobre mí. Cada invitado ahora consciente del drama familiar que habían presenciado. Accidentalmente, la crueldad casual que había sido expuesta por la verdad. Papá permaneció sentado, mirando el cristal roto a sus pies como si conteniera respuestas a preguntas que no sabía qué debía hacer. Su rostro se había puesto gris, envejecido 10 años en 10 segundos. El hombre, que había pasado meses tratando de impresionar a la familia de Jacob, acababa de enterarse de que su futuro yerno no solo era militar, la carrera que él había pasado años burlando, sino que en realidad estaba bajo la autoridad de la hija a la que había humillado públicamente menos de 24 horas antes. El brindis terminó. Los invitados volvieron gradualmente a sus asientos. Pero la energía en la sala había cambiado fundamentalmente. Las conversaciones se reanudaron en tonos bajos, con frecuentes miradas hacia mí. Escuché fragmentos de susurros. Oficial al mando, Seguridad Nacional. ¡Qué vergüenza para su padre! Jacob se sentó junto a Amanda, que aún lloraba silenciosamente. En su servilleta, tomó su mano. Le susurró algo al oído que la hizo sentir y apretar sus dedos. Lo que le había dicho parecía ser más una reafirmación que una disculpa. Él había tomado la decisión de defender a su oficial al mando, y no iba a dar marcha atrás, ni siquiera en su propia boda. Permanecí de pie un momento más, reuniendo mi compostura. La joven, que se unió a la marina para demostrar que merecía respeto, acababa de recibirlo de una sala llena de extraños, mientras que el hombre cuya aprobación había deseado toda su vida, se sentaba en un silencio atónito, rodeado de cristal roto y champán derramado. Cuando finalmente me senté, mis compañeros de mesa me miraban con expresiones que iban desde el asombro hasta la simpatía. La amiga universitaria, que estaba a mi lado, se inclinó y susurró. No tenía idea. Eso debió haber sido increíblemente difícil. Asentí, sin confiar aún en mi voz. Al otro lado de la sala, papá seguía mirando sus manos mientras mamá trataba frenéticamente de limpiar el champán con servilletas. De repente, se veían pequeños, disminuidos por la revelación de que su supuesta hija soldado era, en realidad, responsable de la seguridad y el éxito de oficiales como su nuevo yerno. El resto de la recepción continuó, pero el ambiente seguía cargado. La gente era más cuidadosa a mi alrededor ahora, más respetuosa, pero también más distante. Me había convertido en la oficial en la boda, la figura de autoridad militar, en lugar de simplemente la hermana de Amanda. No era del todo cómodo, pero era honesto de una manera que nuestras relaciones familiares nunca habían sido. Cuando la noche finalmente terminó, los invitados comenzaron a alejarse hacia las salidas con promesas de mantenerse en contacto y agradecimientos por una boda hermosa. Papá no había hablado conmigo desde el brindis de Jacob. Ni siquiera miró en mi dirección. Él y mamá se fueron temprano, citando agotamiento. Pero lo vi mirarme una última vez antes de que desaparecieran en el estacionamiento. Amanda me encontró mientras recogía mis cosas. Su maquillaje había sido reparado, pero sus ojos aún estaban enrojecidos. Lo siento, dijo en voz baja. Sobre anoche, sobre papá, sobre todo. No es tu culpa. Debí haber dicho algo. Debí haberte defendido. Miré a mi hermana, hermosa en su vestido de boda, viéndome finalmente con claridad, tal vez por primera vez en años. Jacob hizo eso por las dos. Asintió, las lágrimas amenazando nuevamente. Me casé con un buen hombre. Sí, lo hiciste. Y también es un gran oficial. Por primera vez en todo el fin de semana, Amanda se rió. Se rió de verdad. No la risa social cuidadosa que había caracterizado la mayoría de nuestras interacciones. Supongo que debería haber prestado más atención cuando él hablaba sobre el trabajo. Mientras conducía de
Regreso a mi hotel, pensé en la justicia y la vindicación y en las extrañas formas en que el universo a veces entrega a ambas. Pasé 15 años tratando de ganar el respeto de papá a través de la paciencia, la persistencia y presentándome sin importar lo mal que me tratara. Al final, el respeto no llegó porque lo exigiera, sino porque alguien más reconoció que ya estaba allí y se negó a dejar que se desvaneciera. El brindis de Jacob no fue sobre defenderme, fue sobre afirmar hechos. Los mismos hechos que fueron verdad ayer, la semana pasada y durante años antes de eso. El problema de papá no era que no supiera quién era yo. Era que nunca se molestó en averiguarlo. Las semanas después de la boda de Amanda pasaron en un extraño silencio. No hubo llamadas telefónicas enojadas, ni cenas familiares donde los comentarios de papá provocaran conversaciones incómodas, ni intentos de reconciliación o explicación. Era como si toda la familia hubiera acordado fingir que la recepción nunca había sucedido, que el brindis de Jacob había sido solo una pesadilla que todos compartimos. Amanda llamó una vez, ostensiblemente para agradecerme por estar en la boda, pero en realidad para probar las aguas sobre la dinámica familiar hacia adelante. Su voz era cuidadosa, diplomática, como si estuviera llevando a cabo delicadas negociaciones internacionales en lugar de hablar con su hermana. ¿Cómo están las cosas con papá?, preguntó y pude oír a Jacob dándole instrucciones en segundo plano, probablemente recordándole que yo seguía siendo su oficial al mando sin importar las relaciones familiares. No hay cosas con papá, le dije honestamente. Él no ha llamado. Yo no lo he llamado. Supongo que necesita tiempo para procesar lo que pasó. Lo que no le dije fue que yo también estaba procesando, trabajando a través de 15 años de dolor y decepción acumulados, tratando de averiguar qué tipo de relación era posible con alguien que había necesitado que su yerno le explicara quién era su propia hija. Mamá llamaba con más frecuencia, pero nuestras conversaciones tenían una extraña calidad, como si estuviera hablando con alguien a quien nunca había conocido. Preguntaba sobre mi trabajo con un nuevo interés, preguntas que iban más allá de cómo te trata la Marina, a una curiosidad real sobre lo que hacía, dónde había sido desplegada, qué responsabilidades incluía. Nunca me di cuenta, dijo durante una conversación, de que estabas a cargo de tantas personas. Me di cuenta de que, en 15 años de servicio, nunca les había explicado realmente mi trabajo a mis padres. Lo intenté al principio, pero su desinterés fue tan claro que dejé de ofrecer detalles. Nunca hicieron preguntas de seguimiento, nunca. Quisieron escuchar sobre los despliegues, las promociones o la realidad diaria del liderazgo militar. En sus mentes, trabajaba para el gobierno y eso era suficiente detalle. Ahora, mamá quería saber todo. ¿Cuántas personas dependían de mí? ¿Qué tipo de decisiones tomaba? Si mi trabajo era peligroso. Si me gustaba estar a cargo. Preguntas. ¿Qué debería haber hecho hace años, pero mejor tarde que nunca, supongo? Estoy orgullosa de ti, dijo al final de una conversación, palabras que había esperado toda mi vida adulta para escuchar. Sé que debería haberlo dicho antes, pero estoy orgullosa de lo que has logrado. Debería haber sentido como una victoria. En cambio, se sintió vacía, como un elogio ofrecido demasiado tarde para significar lo que habría significado antes. Aprecié el sentimiento, pero ya había superado la necesidad de su aprobación. El brindis de Jacob me había mostrado la diferencia entre el respeto ganado y la obligación familiar, y me di cuenta de que prefería lo primero. 3 semanas después de la boda, papá finalmente llamó. No para disculparse exactamente, sino para preguntar de manera incómoda sobre mi situación en la Marina. Evitó mencionar a Jacob o la recepción, pero quería saber sobre mi rango, mis responsabilidades. Cuanto más planeaba servir. Jacob parece un buen chico, dijo, con voz cuidadosamente neutral. Es un excelente oficial, respondí, enfatizando la relación profesional sobre la personal. Amanda tiene suerte de haberse casado con alguien con su integridad. Hubo una larga pausa, y pude oírlo procesando las implicaciones. Integridad. La palabra flotó entre nosotros como una acusación, resaltando todo lo que había faltado en nuestra relación. Supongo que nunca entendí realmente lo que hacías allá, dijo finalmente. Nunca preguntaste. Otra pausa, esta vez más larga. Tal vez podrías explicármelo alguna vez, si quieres. No era una disculpa, pero era lo más cercano que papá había estado de admitir que se había equivocado sobre algo importante. Le dije que lo pensaría, lo cual era cierto. Necesitaba decidir si tenía la energía emocional para reconstruir una relación con alguien que necesitaba que un extraño le dijera que su hija merecía ser respetada. El trabajo se convirtió en mi refugio de una manera en que siempre había sido, pero ahora de manera más intencional. Me lancé a mis responsabilidades con un enfoque renovado, encontrando satisfacción en las jerarquías claras y las expectativas explícitas de la vida militar. Cuando Jacob regresó de su luna de miel,
Me trató con el mismo respeto profesional que siempre me había mostrado. No hubo reconocimiento del drama familiar más allá de un simple gracias por estar allí para. Amanda aprecié su discreción. Nuestra relación laboral era demasiado importante para complicarla con dinámicas familiares y él parecía entender eso instintivamente. Era un buen oficial, lo que lo convertía en un buen esposo para mi hermana. Pero esos eran factores separados. En mi mente, mi perspectiva sobre las relaciones familiares cambió durante esas semanas. Pasé años creyendo que el amor significaba aceptar el trato que las personas ofrecían, que la lealtad significaba estar presente, sin importar cómo te trataran a cambio. Pero el brindis de Jacob demostró algo diferente que el amor real. A veces significaba negarse a aceptar el irrespeto, incluso de la familia. Comencé a establecer límites que nunca había establecido antes. Cuando mamá sugirió que fuera a casa para el cumpleaños de papá, rechacé educadamente pero con firmeza. Cuando insistió, explicando que él intentaba entender, le dije que entender debería haber llegado antes de la humillación pública, no después. Él es tu padre, dijo, el estribillo familiar que había excusado años de crueldad casual. Y yo soy su hija. Respondí. Eso debería haber significado algo antes de que Jacob tuviera que explicárselo a él. Ella no tuvo una respuesta para eso porque no la había. La relación de papá conmigo ya estaba rota mucho antes de la boda, construida sobre suposiciones y prejuicios en lugar de un interés genuino en quien me había convertido. La recepción solo hizo visible esa rotura para todos los demás. Ya no estaba enojada, lo cual me sorprendió. La ira requería energía que no quería gastar en personas que habían demostrado no valorar lo que tenía para ofrecer. En su lugar, sentí algo más cercano a la indiferencia, el equivalente emocional de cortar el peso muerto. Mi vida estaba completa sin su aprobación. Tenía colegas que respetaban mi juicio, marineros que confiaban en mi liderazgo, amigos que valoraban mi compañía. Tenía a Amanda, que parecía finalmente verme con claridad, y a Jacob, que había demostrado ser capaz de defender lo que era correcto, incluso cuando era incómodo. Lo más importante, tenía a mí misma. 15 años de confianza ganada, logros profesionales y el conocimiento de que había construido algo significativo con mi vida. Eso era más que suficiente base para lo que viniera después. 6 meses después, papá pidió reunirse para almorzar. No a través de mamá, no a través de Amanda, sino con una llamada directa a mí con una simple solicitud. Me gustaría invitarte a almorzar si estás libre, dijo, su voz careciendo de la confianza casual que siempre había caracterizado nuestras conversaciones. Estaba escéptica, pero curiosa. En los meses desde la boda había hecho algunos intentos, más de conversación, haciendo preguntas sobre mi trabajo que sugerían que había estado investigando. No una investigación profunda, pero lo suficiente para entender que los tenientes comandantes no son puestos de nivel inicial, que mis responsabilidades involucraban más de lo que él jamás había imaginado. Nos encontramos en un restaurante, a mitad de camino entre su casa y la base, un territorio neutral que parecía apropiado para lo que podría ser una conversación difícil. Él ya estaba allí cuando llegué, sentado en una esquina, con 2 tazas de café y una expresión nerviosa que nunca había visto en su rostro antes. Gracias por venir, dijo cuando me senté. Y algo en su tono me dijo que esto no iba a ser la interacción superficial que esperaba. Pedimos comida que a ninguno de los dos parecía interesarle, hablando de forma trivial sobre el clima y la adaptación de Amanda a la vida matrimonial. Papá se veía más viejo de lo que recordaba, canoso en las sienes, con líneas alrededor de los ojos que no estaban en la boda. No podía decir si era por la edad o el estrés. He estado pensando en lo que pasó en la recepción, dijo finalmente, yendo directo al grano de una manera más característica de la comunicación militar que su enfoque habitual con los temas difíciles. Está bien, me equivoqué. No solo me equivoqué con lo que dije, me equivoqué con todo. Con tu carrera, con lo que haces, con quién eres. Miró su taza de café, las manos envolviéndola como si la estuviera manteniendo caliente. Pasé 15 años sintiéndome orgulloso de las cosas equivocadas y desestimando las cosas que debería haber estado celebrando. No fue la disculpa que había imaginado porque fue más honesta que cualquier cosa que hubiera esperado de él. No hubo excusas sobre diferencias generacionales o malentendidos. Solo una admisión directa de que no había logrado ver a su propia hija con claridad. Llamé a tu oficial al mando la semana pasada. Continuó, y mi estómago se hundió. El almirante Morrison, le dije que era tu padre y que quería entender qué es lo que realmente haces para la marina. Sentí mi rostro ruborizarse de vergüenza. Papá, no puedes simplemente. Me habló de la misión que lideraste en el Golfo Pérsico el año pasado. Esa que evitó un posible incidente internacional. Dijo que tomaste decisiones bajo presión que probablemente salvaron vidas. ¿Qué? Mostraste exactamente el tipo de liderazgo
Que la Marina necesita de sus oficiales. Lo miré, sin saber cómo responder. Papá nunca había mostrado interés en los detalles de mis despliegues. Nunca había querido escuchar sobre las responsabilidades que me mantenían despierta por la noche o los logros que hacían que el trabajo valiera la pena. También me dijo que había sido seleccionada para una promoción a comandante. ¿Qué te están considerando para posiciones de oficial ejecutivo en grandes embarcaciones? Que los oficiales con tu historial usualmente llegan a capitán si lo desean. Finalmente, papá levantó la vista de su café, encontrando mis ojos por primera vez desde que me senté. No sabía nada de eso. Debería haberlo sabido todo. La noticia de la promoción debía ser confidencial hasta el anuncio oficial, pero no me sorprendió que el almirante Morrison la hubiera compartido. Él era de la vieja escuela de la Marina. Creía que la familia debía entender y apoyar a sus miembros en servicio. Si mi padre hubiera llamado con preguntas, el almirante se habría asegurado de que obtuviera respuestas completas. 26 años. Continuó papá. 26 años de ti logrando cosas que ni siquiera podría comprender, y yo lo desestimé todo porque no encajaba en lo que pensaba que era el éxito, porque fui demasiado orgulloso y demasiado estúpido para hacer las preguntas correctas. Sacó un pequeño estuche del bolsillo de su chaqueta. Lo puso sobre la mesa entre nosotros. Compré esto para ti cuando hiciste teniente. Nunca te lo di porque no pensé que significara nada. Ahora sé que significaba todo y que fui demasiado ignorante para verlo. Dentro del estuche había una simple cadena de oro con un pequeño colgante, en forma de ancla. Nada elaborado, pero claramente elegido con cuidado. Probablemente la única pieza de joyería temática militar que él había comprado. Sé que no puedo deshacer 15 años de ser un padre terrible, dijo en voz baja. No puedo quitar las cosas que dije, ni compensar el apoyo que debería haberte dado. Pero quiero que sepas que ahora te veo. Veo quién eres y lo que has logrado. Y estoy más orgulloso de ti que de cualquier cosa en mi vida. Tomé el collar, sintiendo su peso. Entendiendo que representaba más que una joya. Fue su reconocimiento de que había estado en lo correcto al seguir la carrera que él había pasado. Años burlando que mis logros eran reales, valiosos y dignos de respeto. No necesito que me perdones, continuó, no lo merezco, sinceramente. Pero necesito que sepas que cuando la gente me pregunta por mis hijas, les hablo de la boda de Amanda y de la carrera de Jacob. Y luego les hablo de mi hija mayor, la comandante de la Marina, que es una de las mejores oficiales del servicio. Les digo, estoy orgulloso de ti, aunque sé que no tengo derecho a estarlo. Nos sentamos en silencio durante varios minutos. Ambos procesando emociones que parecían demasiado grandes para el pequeño restaurante. La disculpa de papá no iba a borrar años de desestimación y irrespeto, pero fue honesta de una manera que se sentía como una base para algo diferente. No puedo prometer entender todo sobre tu trabajo, dijo finalmente, pero puedo prometer hacer preguntas en lugar de hacer suposiciones, escuchar en lugar de juzgar, ser el padre que mereces tener desde el principio. No fue perdón lo que sentí, sino algo más cercano a la posibilidad, la oportunidad de que podríamos construir una relación basada en quienes realmente éramos, en lugar de quienes habíamos fallado ser el uno para el otro. Me gustaría eso, dije, colocando el collar alrededor de mi cuello. Me gustaría mucho. El ancla se asentó contra mi pecho, un pequeño peso que se sintió como esperanza. 2 años después, estaba en el puente del USS Hampton como su oficial ejecutivo, observando el amanecer sobre el Atlántico durante lo que sería mi último despliegue antes de tomar el mando de mi propio barco. La promoción a comandante pleno se había dado exactamente como el almirante Morrison había predicho, y con ella la oportunidad que había estado buscando durante toda mi carrera. Papá llamaba cada domingo ahora, regular como un reloj, queriendo actualizaciones sobre a dónde nos dirigíamos, en qué consistía la misión, cómo estaba funcionando la tripulación. Nuestras conversaciones habían evolucionado de sus incómodas preguntas sobre mi situación a un genuino interés en las operaciones navales, la gestión del barco y los desafíos diarios de liderar a 300 marineros a través de múltiples zonas. Horaria. A ese punto, H había comenzado a leer historia militar, tratando de entender el contexto de las operaciones navales modernas, cuando mencioné cómo lidiábamos con las tensiones en el mar de China Meridional. Me hacía preguntas informadas sobre conflictos previos en la región, cuando describí la complejidad de coordinar con flotas aliadas. Quería saber cómo se habían desarrollado esas relaciones históricamente. Lo más sorprendente fue que se había convertido en mi oficial de relaciones públicas no oficial en casa, cuando los vecinos preguntaban por sus hijas. Todavía mencionaba el exitoso matrimonio de Amanda y su creciente negocio.
pero ahora pasaba el mismo tiempo hablando sobre mi selección para el mando, mi calendario de despliegues y sus planes de asistir a mi ceremonia de cambio de mando cuando tomara el USS Fitzgerald en 6 meses. Mi hija va a ser capitana de barco, les decía a todos los que escuchaban, y según mamá. Llevaba fotos mías en uniforme justo al lado de las fotos de la boda de Amanda. La transformación no sucedió de la noche a la mañana. Tomó meses de conversaciones cuidadosas, de él haciendo preguntas y yo aprendiendo a confiar en que su interés era genuino y no solo una actuación. Hubo retrocesos, momentos en los que los viejos patrones volvieron a aflorar. Cuando él volvió a hacer comentarios despectivos que revelaban lo profundamente arraigados que estaban sus prejuicios. Pero se detuvo cada vez, se disculpó sin que se lo pidieran y se comprometió nuevamente a verme con claridad. Fue el tipo de esfuerzo consistente que significó más que cualquier gesto único podría haberlo hecho. Prueba de que entendió que esto no se trataba de una sola conversación o una sola disculpa, sino de reconstruir una relación completa desde cero. Amanda observó nuestra reconciliación con una mezcla de alivio y asombro. En las reuniones familiares, observaba a papá haciendo preguntas detalladas sobre mi carrera con la misma intensidad que alguna vez reservó para las perspectivas laborales civiles de Jacob. La ironía no pasó desapercibida para ninguno de nosotros, que mi cuñado aún sirviera bajo mi mando, creando dinámicas familiares que habrían sido imposibles de navegar. 2 años antes, Jacob manejó la situación con el profesionalismo característico, manteniendo los límites apropiados entre sus roles militares y familiares. En el trabajo, él era el teniente Richmond, siguiendo órdenes y contribuyendo a las misiones con la misma dedicación que siempre había mostrado. En las cenas familiares, era el esposo de Amanda. Mi cuñado, alguien que finalmente podría tender el puente entre la comprensión de papá y mi realidad. Es extraño. Amanda me lo había dicho durante una de nuestras ahora habituales conversaciones telefónicas. Ver a papá realmente orgulloso de ti en lugar de solo decir que lo estaba, como si finalmente hubiera descubierto lo que el resto de nosotros siempre supimos. Pero no estaba segura de que eso fuera completamente cierto. Creo que Amanda y mamá siempre me habían amado, pero también nunca se habían opuesto a la desestimación de papá. Nunca desafiaron sus suposiciones sobre mi carrera ni exigieron que me tratara con respeto. El amor sin defensa había sentido. Vacío a su manera, diferente del irrespeto abierto de papá, pero aún doloroso. Ahora, nuestras reuniones familiares tenían una energía diferente. Papá preguntaba sobre mi próximo mando, mis planes para el barco, mis metas para la tripulación. Escuchaba mis respuestas con atención genuina, haciendo preguntas de seguimiento que mostraban que estaba procesando lo que le decía en lugar de solo esperar su turno para hablar. Cuando mencioné los desafíos de ser una de las pocas mujeres a cargo de barcos navales, no desestimó los obstáculos ni sugirió que no fueran reales. En cambio, preguntó qué sistemas de apoyo estaban disponibles, si la Marina estaba haciendo lo suficiente para abordar las disparidades de género. ¿Qué cambios podría haber en el liderazgo militar durante su vida? Estas eran conversaciones que deberíamos haber tenido durante 15 años, pero aprendí a no quedarme estancada en el tiempo perdido. Lo que importaba era que las estábamos teniendo ahora, construyendo algo nuevo en lugar de intentar reparar algo que había estado fundamentalmente roto. La noche antes de regresar al puerto, estaba en la cubierta mirando las estrellas y pensando sobre la justicia, el respeto y las extrañas formas en que ambos podían llegar cuando dejabas de esperarlos. El brindis de Jacob en la boda había forzado un enfrentamiento que había estado evitando, había hecho visible la disfunción que nuestra familia había estado acomodando durante años. Pero el verdadero cambio llegó después con la disposición de papá para enfrentar sus propios fracasos. Admitir que se había equivocado sobre algo fundamental y poner el trabajo diario necesario para convertirse en un mejor padre. Ese tipo de transformación requería más coraje del que jamás le había dado crédito. Mi teléfono vibró con un mensaje de texto de papá. Vi las noticias sobre la ceremonia de mando del Fitzgerald. Mamá y yo estaremos allí. No me lo perdería por nada. Orgulloso de ti, comandante. Sonreí, tocando el collar con el ancla que había usado todos los días durante 2 años. El peso de él se había vuelto familiar, un recordatorio de que el respeto no es algo que se herede o se exija, sino algo que se gana, se da y a veces se lucha por él. En 6 meses tomaría el mando de mi propio barco, responsable de las vidas y las carreras de los marineros que confiarían en mi juicio en situaciones que podrían determinar su futuro. Era la oportunidad por la que había trabajado durante toda mi carrera, la culminación de 15 años de demostrarme digna de esa confianza, y por primera vez en mi vida adulta, mi padre estaría mirando con orgullo en lugar de confusión, entendiendo exactamente lo que significaba ese momento y por qué importaba.
El collar con el ancla atrapó la luz de las estrellas, un pequeño símbolo del respeto que siempre había sido mío por derecho. Pero que había requerido un brindis de boda y 2 años de duras conversaciones para finalmente reclamar. Crecí, creyendo que el amor significaba estar allí sin importar qué. Mi padre nunca dijo esas palabras directamente, pero aprendí desde temprano que si te importaba a alguien, hacías sacrificios, ponías sus necesidades primero, probabas tu valor, a través de la acción, no de las palabras. Durante 26 años, viví bajo ese código incluso cuando sentía que yo era la única que lo seguía. Papá trabajó en construcción toda su vida. 40 años de mañanas tempranas. Manos callosas y un sueldo que apenas alcanzaba para cubrir las cuentas. Estaba orgulloso de ese trabajo, el tipo de orgullo que viene de construir algo tangible, algo a lo que puedes señalar y decir. Yo hice eso. Cuando le dije que me unía a la Marina, después de la universidad, su rostro se apagó. No exactamente decepcionado, pero confundido, como si hubiera anunciado que me mudaba a Marte. El trabajo real se hace en tierra, dijo. Sin mirar hacia arriba de su periódico, los trabajos gubernamentales son para personas que no pueden lograrlo en el mundo real. Traté de explicar que la Marina no era solo un trabajo, que era servicio, que significaba algo. Asintió, pero pude ver en sus ojos que ya había archivado mi decisión como una de esas cosas que mi hija hace y que no entiendo. La lista aparentemente seguía creciendo. Aún así, me presenté. Cuando mamá necesitaba cirugía y no podían cubrir el copago. Envié dinero. Cuando la camioneta de papá se descompuso y él era demasiado orgulloso para pedir ayuda, pagué. En silencio las reparaciones. Cuando mi hermana se graduó de la escuela secundaria, tomé licencia para estar allí, incluso aunque estaba en medio de mi entrenamiento como oficial. Cada parrillada familiar, cada cumpleaños, cada fiesta que podía manejar, estuve allí. La Marina me enseñó disciplina, liderazgo, responsabilidad. Aprendí a tomar decisiones que afectaban la vida de docenas de personas. Administré presupuestos más grandes que los de la mayoría de los pequeños negocios. Gané el respeto de marineros que habían estado sirviendo desde antes de que naciera. Pero cuando volví a casa con el uniforme, papá me miraba como si estuviera jugando a vestirme con la ropa de otro. ¿Cómo va el negocio de los barcos?, me preguntaba, y yo le corregía, barcos no, barcos de guerra. Y él me despedía como si la distinción no tuviera importancia. Cuando me hice teniente, me felicitó de la misma manera en que felicitaría a un niño por ganar un trofeo de participación. Cortés pero vacío. Mamá trató de tender el puente. A veces preguntaba por mis despliegues, a dónde había ido, qué había visto. Pero incluso sus preguntas se sentían cuidadosas. Como si temiera decir lo incorrecto. Ambos trataban mi carrera como una fase prolongada por la que estaba pasando, algo de lo que eventualmente crecería y volvería a casa a hacer trabajo real. La ironía era que mi salario en la Marina era a menudo lo que mantenía funcionando su hogar. Cuando las horas de papá se redujeron durante la recesión, cubrí su hipoteca durante 6 meses. Cuando el auto de mamá se murió, ayudé con el pago inicial de un reemplazo. Nunca hice un gran escándalo al respecto. Nunca pedí reconocimiento. Solo hice lo que se supone que debe hacer la familia, lo que me enseñaron a hacer. Mi hermana Amanda era diferente. Menor por 4 años, siempre había sido la favorita de papá. Aunque él nunca lo admitiría. Estudiaba negocios, planeaba casarse con su novio de la universidad, Jacob, y hablaba de establecerse cerca de casa. Todo. Papá entendía todo lo que tenía sentido para él. Cuando anunció su compromiso, lloró lágrimas reales de felicidad. Cuando me promovieron a jefa de departamento, preguntó si venía con un aumento. Aprendí a tragarme la decepción. Me decía a mí misma que las relaciones familiares eran complicadas, que papá mostraba su amor a su manera, que las acciones importaban más que las palabras. Creí que, si solo seguía apareciendo, seguía demostrando mi lealtad, seguía siendo la hija que nunca los decepcionaba, eventualmente me vería. Realmente me vería. La planificación de la boda consumió la mayor parte de un año. Amanda se entregó a cada detalle con la intensidad de alguien que planea un aterrizaje lunar. La familia de Jacob tenía dinero, no eran ricos exactamente, pero eran cómodos de una manera que hizo que mis padres de repente se dieran cuenta de nuestros muebles viejos y la camioneta de papá de 20 años. Comenzaron a hablar diferente, usando palabras como elegante y sofisticado que sonaban ajenas en la voz de papá. Ofrecí ayudar con los costos. El vestido de Amanda solo costó más de lo que había gastado en mi coche. Pero cuando sugerí contribuir a la recepción o las flores, papá me despidió. Lo tenemos cubierto, dijo. Pero vi los estados de cuenta de la tarjeta de crédito sobre la mesa de la cocina. Vi las líneas de estrés profundizándose alrededor de los ojos de mamá. El orgullo era más importante que la practicidad.
Siempre lo había sido. La fiesta de compromiso fue en la casa de los padres de Jacob, una colonial en los suburbios, con un garaje para 3 autos y paisajismo que parecía mantenido profesionalmente. Llevaba un vestido sencillo, nada elegante. Pero me sentí demasiado vestida en el momento en que entré. El padre de Jacob era ejecutivo de marketing. Su madre trabajaba en bienes raíces. Me hicieron preguntas corteses sobre mi carrera, asintiendo, cuando les explicaba las operaciones navales. Pero pude ver que sus ojos se enturbiaban. Papá pasó la mayor parte de la noche hablando con el padre de Jacob sobre deportes y la economía. Lo vi reírse de chistes que no eran particularmente graciosos, estar de acuerdo con opiniones que contradecían cosas que había dicho en casa. Él estaba intentando con tantas ganas encajar, demostrar que pertenecía a este mundo de vino blanco y servilletas de tela. Fue doloroso de ver. Cuando la madre de Jacob me preguntó qué hacía, papá respondió antes de que pudiera hablar. Ella está en la marina, dijo. El mismo tono que habría usado para decir: está entre trabajos. Ninguna mención de mi rango, mis responsabilidades, el hecho de que acababa de ser seleccionada para una asignación especial por la que la mayoría de los oficiales matarían. Solo está en la marina. Como si fuera algo que me pasó a mí, en lugar de algo que había ganado. Sonreí y cambié de tema. Había aprendido que luchar esas batallas en público nunca terminaba bien, pero algo cambió esa noche. Ver a papá actuar para extraños mientras trataba mis logros como vergüenzas. Empecé a darme cuenta de que aparecer no era suficiente, que el amor sin respeto era solo obligación disfrazada de lealtad familiar, y que tal vez, después de 26 años, era hora de dejar de aceptar menos de lo que merecía. Los comentarios empezaron a volverse más agudos unos 3 meses antes de la boda. Pequeñas burlas disfrazadas de bromas, observaciones que no eran críticas, pero que se sentían como cortadas de papel. Papá nunca había sido sutil, pero ahora su desaprobación venía envuelta en humor, lo que hacía más difícil confrontarlo. Directamente, aquí viene la almirante Amelia, decía cuando yo entraba en las reuniones familiares y todos se reían como si fuera una broma cariñosa en lugar de una burla. Cuando los familiares preguntaban por mi carrera, él interrumpía con historias sobre marineros reales de la Segunda Guerra Mundial, hombres que habían visto combate real, no como los militares de hoy, que eran principalmente papeleo y corrección política. Traté de dejarlo pasar. Papá siempre había estado incómodo con el cambio, con las cosas que no entendía, pero estos ya no eran comentarios aleatorios. Eran dirigidos, deliberados, diseñados para minimizar. Cuando mi primo preguntó sobre mi despliegue al Mediterráneo, papá interrumpió antes de que pudiera responder. Oh, eso fue básicamente un crucero, dijo, moviendo su botella de cerveza con desdén. La marina de hoy es como un hotel flotante, nada como los viejos tiempos cuando los marineros realmente eran duros. Yo había servido en aguas donde los botes patrulleros iraníes ponían a prueba nuestra determinación a diario. Había tomado decisiones que podrían haber comenzado incidentes internacionales. Había trabajado jornadas de 18 horas en condiciones que romperían la mayoría de los trabajos civiles, pero explicar eso sonaría a presunción. Y papá tenía un talento para hacer que el orgullo legítimo pareciera arrogancia. Amanda notó la tensión, pero decidió ignorarla. El estrés de la boda consumía toda su energía emocional. Y el comportamiento de papá hacia mí era solo una complicación más que no quería enfrentar. Cuando mencioné sentirme excluida de las conversaciones familiares, suspiró como si estuviera siendo dramática. Ya sabes cómo es papá, dijo, sin mirar hacia arriba de su plan de asientos. No lo dice en serio. Está solo atrapado en sus costumbres. Pero ya no era solo papá. Amanda había comenzado a reír junto con sus comentarios. Poner los ojos en blanco cuando hablaba sobre las regulaciones o el protocolo de la marina. Comenzó a presentarme a sus nuevos suegros como mi hermana, que piensa que está en la marina, como si mis 15 años de carrera fueran un elaborado juego de pretendientes. La dinámica quedó clara en la cena de seguimiento de la fiesta de compromiso. La familia de Jacob nos había invitado a su club de campo y mamá pasó una semana agonizando sobre qué ponerse. Papá le pidió una corbata prestada a nuestro vecino y se quejó durante todo el camino sobre ponerse eris para personas que probablemente no podían cambiar su propio aceite. El comedor del club de campo era todo de madera oscura y pinturas al óleo de hombres ricos muertos. Me sentí fuera de lugar de inmediato, no por el ambiente, sino por cómo mi propia familia me trataba en él. Cuando la conversación pasó a carreras, la madre de Jacob preguntó por mi trabajo con curiosidad genuina. Antes de que pudiera responder, papá intervino. A Amelia le gusta jugar a ser soldado, dijo, y obtuvo unas cuantas risas incómodas. La mantiene ocupada. Supongo. Mejor que quedarse sentada en casa. Jugar a ser soldado.
15 años de servicio. Múltiples condecoraciones, posiciones de liderazgo que requerían autorizaciones de seguridad que la mayoría de los civiles no podrían calificar, y yo estaba jugando a ser soldado. Sentí que mi rostro se sonrojaba, pero mantuve mi expresión neutral. Ponerse a la defensiva solo probaría su punto. La madre de Jacob trató de desviar la conversación. Pero el daño ya estaba hecho. Era una habilidad que había perfeccionado con los años. Estar presente sin ser intrusiva, ser apoyadora sin ser necesitada. A mitad del plato principal, el primo de Jacob, David, llegó tarde de su vuelo. Tenía más o menos mi edad. Trabajaba en finanzas y tenía esa confianza natural que viene de nunca dudar de tu lugar en el mundo. Cuando se acomodó en la silla vacía frente a mí, alguien mencionó que acababa de regresar de un viaje de negocios a Japón. ¿Qué tipo de trabajo te lleva al extranjero?, pregunté para hacer conversación. David comenzó con una explicación detallada sobre los mercados internacionales y el intercambio de divisas. Impresionante, claramente lucrativo. El tipo de carrera que encajaba perfectamente en la definición de éxito de este grupo. Cuando terminó, devolvió la pregunta. ¿Y tú, Amelia? ¿Qué haces? Antes de que pudiera abrir la boca, la voz de papá cruzó la mesa desde 3 asientos más allá. Había estado escuchando nuestra conversación, esperando exactamente este momento. No te molestes, dijo lo suficientemente fuerte para que medio grupo lo oyera. Ella es solo basura de la marina. Las palabras cayeron como un golpe físico. No fue una crítica esta vez. No un humor despectivo o comentarios indirectos disfrazados de afecto. Solo un desdén plano y brutal entregado con la crueldad casual de alguien que espanta a una mosca. Basura de la marina. La mesa se quedó en silencio, no el silencio cómodo de las personas que pausaban sus conversaciones, sino ese espeso y horrible silencio que sigue cuando alguien dice algo tan inapropiado que nadie sabe cómo responder. Los tenedores dejaron de moverse. Las copas se detuvieron, a medio camino hacia los labios. Incluso el murmullo de las mesas de fondo parecía desvanecerse. Sentí mi rostro ponerse caliente y luego frío. 15 años de servicio, múltiples despliegues, incontables días de 18 horas. Decisiones que afectaron las vidas de docenas de personas. Todo reducido a 2 palabras dichas por el hombre que se suponía debía amarme incondicionalmente. Los ojos de Amanda se abrieron de par en par, su copa de champán congelada a medio camino hacia su boca. Mamá parecía horrorizada, pero de una manera que sugería que estaba más preocupada por la incomodidad social que por la crueldad del comentario. La familia de Jacob se miró entre sí, claramente incómoda, pero sin saber si intervenir en lo que claramente era una disfunción familiar. David parecía confundido, mirando entre papá y yo, como si intentara entender si esto era una broma interna que no entendía. La gran tía a mi lado carraspeó y tomó un gran sorbo de vino. Después de lo que pareció una hora, pero probablemente fueron 10 segundos, alguien forzó una risa incómoda, luego otra. No una risa real, sino el tipo de ruido social nervioso que la gente hace cuando no sabe cómo llenar un silencio insoportable. El sonido de las personas pretendiendo que no habían oído lo que claramente habían oído, que no habían presenciado lo que era imposible ignorar. Podría haberme defendido. Podría haber enumerado mis logros, mi rango, mi autorización de seguridad, podría haber explicado lo que significaba ser confiada con equipos de millones de dólares y las vidas de los marineros bajo mi mando. Podría haber descrito el respeto que me había ganado de mis colegas que me juzgaban por mi desempeño, no por sus nociones preconcebidas sobre qué carreras eran dignas de respeto. En lugar de eso, sonreí, no una sonrisa real, sino la expresión cortés y controlada que había aprendido en innumerables situaciones profesionales donde mostrar emoción se vería como una debilidad. Tomé mi copa de agua y di un sorbo cuidadoso, dándome tiempo para procesar lo que acababa de suceder. Basura de la marina. Frente a personas con las que había estado intentando impresionar durante meses. Frente a la nueva familia de Amanda, que ahora siempre me recordaría como la vergüenza de la familia. La hermana cuyo propio padre se avergonzaba de su elección de carrera. Frente a mi hermana, la noche antes de su boda, cuando todo lo que quería era celebrar su felicidad sin crear drama, la conversación gradualmente continuó. La gente trabajando duro para pretender que el momento no había sucedido. Pero sentí. Cada mirada de reojo, cada evasión cuidadosa del contacto visual, me había convertido en la cosa que todos ignoraban educadamente. La disfunción familiar de la que se susurraría en los autos en el camino de regreso a casa. Amanda alcanzó la mano de Jacob con los nudillos blancos. Ella me miró por un momento, su expresión ininteligible, luego desvió la vista rápidamente, no con ira hacia papá por su crueldad, ni con simpatía hacia mí.
Solo la mirada de alguien que quería que esta incomodidad desapareciera para que su noche perfecta pudiera continuar sin interrupciones. Durante el resto de la cena, solo hablé cuando me dirigieron la palabra directamente. Hice cumplido sobre la comida, pregunté con cortesía sobre los planes para la luna de miel. Reí en los momentos adecuados. Jugué el papel de miembro de la familia amable mientras algo fundamental cambiaba dentro de mí. Basura de la marina. La frase resonaba en mi cabeza como una canción que se quedó en repetición. No, ojalá hubieras elegido. Diferente o no entiendo tu carrera. Ni siquiera creo que podrías hacerlo mejor. Solo basura. Algo inútil, desechable, vergonzoso. Cuando la noche finalmente terminó, la gente se dispersó hacia los autos y las habitaciones de hotel con promesas de verse en la ceremonia al día siguiente. Papá evitó mirarme directamente, ya estaba pasando a las copas después de la cena con el padre de Jacob. Mamá me apretó el hombro y susurró que él había tomado demasiado champán. Como si el alcohol fuera una excusa para la crueldad en lugar de solo un revelador de la misma. Conduje de regreso a mi habitación de hotel sola, las palabras de papá siguiéndome como humo. Basura de la marina. En 12 horas me pondría mi uniforme de gala y acompañaría a mi hermana al altar. Y todos en esa iglesia recordarían este momento, me verían como el miembro de la familia que ni siquiera su propio padre podía respetar. De vuelta en mi habitación de hotel, me senté en el borde de la cama, aún usando mi uniforme de la marina. Las palabras de papá sonando en repetición. Basura de la marina. 2 palabras que de alguna manera lograron borrar 15 años de servicio, múltiples despliegues y una carrera que había construido a través de disciplina y dedicación. 2 palabras que redujeron todo por lo que había trabajado a algo desechable. Vergonzoso. Miré mi uniforme colgado en el armario. Azul de gala, prístino y planchado con cintas que contaban la historia de mi servicio. Cada una ganada a través de meses de entrenamiento, despliegues peligrosos. Posiciones de liderazgo que requerían decisiones en fracciones de segundo que afectaban docenas de vidas. El uniforme que había planeado usar al día siguiente como un gesto de respeto por la boda de mi hermana, una manera de honrar la ocasión con mi mejor atuendo. Ahora se sentía como un disfraz. Eso era lo que papá veía cuando me miraba. Alguien jugando a vestirse, pretendiendo ser importante. El hecho de que realmente había ganado el derecho de llevarlo, que representaba logros reales y responsabilidad real, no le importaba. En su mundo. Yo seguía siendo la pequeña que lo decepcionó al elegir la carrera equivocada. Excepto que ahora era lo suficientemente grande como para que la decepción se hubiera convertido en desprecio. Llamé a mi mentora, la capitán Martínez, sin realmente planear hacerlo. Ella había sido mi oficial al mando durante mi primer despliegue. Una mujer que había ascendido en los rangos cuando era aún más difícil para las mujeres tener éxito en la marina. Si alguien entendería lo que estaba sintiendo, sería ella, Amelia. Su voz era cálida a pesar de la hora tardía. ¿Cómo va la boda de la familia? Le conté sobre la cena de ensayo. Sobre el comentario de papá sobre sentirme como una extraña en mi propia familia. Mi voz se mantuvo firme, profesional, pero ella podía escuchar el dolor debajo. ¿Sabes cuál es tu problema?, dijo cuando terminé. Todavía estás tratando de ganar respeto de alguien que ya ha decidido que no lo mereces. Has pasado 15 años demostrándote a ti misma a todos, excepto a la única persona cuya aprobación pensaste que importaba más. Solo quería que él estuviera orgulloso de mí, Amelia. Escúchame, tú tienes el respeto de los marineros que han estado en la marina más tiempo del que has estado viva. Te han confiado equipos por millones de dólares y misiones que podrían afectar las relaciones internacionales. Has ganado cada gramo de respeto que le das a los demás y has ganado el derecho de esperar lo mismo a cambio. Después de que colgué, me quedé en la habitación de hotel en la oscuridad pensando sobre el respeto. No el tipo que se exige al tipo que se hereda, sino el tipo que se gana a través de la acción, a través de la integridad. A través de demostrar que eres digna de confianza. Pasé toda mi vida adulta ganando ese tipo de respeto de colegas, subordinados, superiores, personas que me juzgaban por mi desempeño, no por prejuicios. Pero nunca lo había esperado de mi propia familia. Acepté las migas y las llamé amor, toleré el irrespeto y lo llamé lealtad familiar. Había hecho excusas por el comportamiento de papá porque la sangre se suponía que era más espesa que el agua. Porque la familia se suponía que debía amarte incondicionalmente. La verdad era más difícil de admitir. El amor sin respeto no era amor en absoluto, era obligación disfrazada de expectativas familiares, y había sido cómplice en mi propio menoscabo, presentándome fielmente para personas que veían mi presencia como una carga en lugar de un regalo. Pensé en la ceremonia de mañana, en caminar por el pasillo con mi uniforme de gala, mientras todos recordaban la humillación de esta noche.
En papá evitando el contacto visual mientras llevaba a Amanda al altar, en la familia de Jacob susurrando sobre la hermana cuyo propio padre no podía tolerar su elección de carrera. Luego pensé en algo más, en integridad, en respeto propio, en la diferencia entre tomar el camino alto y dejar que la gente te pase por encima, en la posibilidad de que, a veces, defenderte a ti misma fuera más importante que mantener la paz. Pasé mi carrera aprendiendo que el respeto no se da libremente, se gana, se ordena, a veces se lucha por él. En la marina, si a alguien te faltaba el respeto, lo abordabas directamente y de manera profesional. No hacías excusas por ellos ni pretendías que no hubiera sucedido. Los hacías responsables de su comportamiento y exigías algo mejor. Tal vez era hora de aplicar esos mismos principios a mis relaciones familiares. Tal vez aparecer ya no era suficiente. Tal vez el amor realmente requería respeto mutuo. Y tal vez había estado aceptando una versión falsa durante demasiado tiempo. Pensé en el uniforme colgado en mi armario. No un disfraz, no un juego. No algo de lo que avergonzarme. Un símbolo de servicio, de sacrificio, de dedicación a algo más grande que yo misma. Una representación de los valores que juré defender. Honor, coraje, compromiso. Mañana era el día de Amanda y no haría nada para arruinarlo. Pero tampoco me disculparía por quién era ni minimizaría mis logros para hacer sentir cómodos a los demás. Llevaba mi uniforme con orgullo. Me mantendría erguida y dejaría que mi servicio hablara por sí mismo. Si papá tenía un problema con eso, podía guardárselo para sí mismo. Había terminado de encogerme para acomodar su incomodidad. Terminado de pretender que su irrespeto era algo más que su propio fracaso al no reconocer el valor cuando no coincidía con sus expectativas. La joven, que se unió a la Marina hace 15 años, había estado desesperada por su aprobación, dispuesta a aceptar cualquier trozo de afecto que él ofreciera. Pero esa mujer había crecido hasta convertirse en alguien que comandaba barcos, lideraba marineros y tomaba decisiones que importaban. Aprendió la diferencia entre respeto y aprobación, entre amor y tolerancia, y había terminado de aceptar menos de lo que merecía, incluso de la familia. Especialmente de la familia. Colgué mi vestido de la Marina y preparé mi uniforme para mañana. Cada cinta perfectamente colocada, cada botón pulido, cada detalle representando años de respeto ganado. Lo que sucediera en la boda. Lo enfrentaría con la dignidad y el honor que mi servicio me había enseñado. Basura de la Marina. Las palabras aún dolían, pero ya no se sentían como la verdad, se sentían como la limitación de un hombre. Su incapacidad para ver más allá de sus propias definiciones estrechas, de valor y éxito. Ese era su problema, no el mío. Mañana, dejaría que mi uniforme hablara por mí. La mañana de la boda de Amanda amaneció clara y brillante. El tipo de día perfecto de septiembre que te hace creer que el universo está conspirando para crear felicidad. Me desperté temprano, como siempre lo hacía, y pasé una hora en el gimnasio del hotel, liberando la tensión de la humillación de anoche. El ejercicio físico siempre había sido mi forma de procesar emociones difíciles, convirtiendo la ira y el dolor en algo útil. Algo que me hacía más fuerte en lugar de amargada. De regreso en mi habitación, preparé mi uniforme de gala con la misma precisión que había usado para una inspección formal, chaqueta azul marina con botones dorados, pantalones blancos con una franja dorada en el costado, gorra blanca con su visera negra. Las cintas contaban la historia de mi servicio. Medalla de Servicio de Defensa Nacional, Medalla de Logro de la Marina y el Cuerpo de Marines. Cinta de Despliegue de Servicio en el Mar. Cada una representaba meses de trabajo, desafíos superados, respeto ganado a través del desempeño en lugar de la herencia. Mientras me vestía, pensé en la decisión que tomé la noche anterior. Ya no me disculparía por quién era. No me encogería para hacer que los demás se sintieran cómodos. Pero tampoco convertiría la boda de Amanda en un campo de batalla. Este era su día, su momento de felicidad, y cualquier problema que papá y yo tuviéramos que resolver podría esperar hasta después de que ella dijera sus votos. La ceremonia fue en St. Mary's, la misma iglesia en la que mamá y papá se habían casado 32 años atrás. Llegué temprano, antes que la mayoría de los invitados, y encontré a Amanda en la suite nupcial, luciendo radiante y nerviosa por igual. Su vestido era todo lo que había soñado. Encaje vintage con botones de perlas. Una cola que fotografiaría hermosamente en el largo pasillo de la iglesia. Te ves hermosa, le dije y lo sentí. Cualesquiera que fueran los sentimientos complicados entre nosotras, cualesquiera que fueran los resentimientos acumulados a lo largo de los años. Ella seguía siendo mi hermana. La niña pequeña que me seguía por la casa, que me pedía que le leyera cuentos antes de dormir, que lloró cuando me fui al campamento de entrenamiento. Gracias, dijo, pero sus ojos estaban en mi uniforme. Una ligera expresión de preocupación arrugando su frente.
Pensé que ibas a usar el vestido de la Marina. Decidí usar el uniforme en su lugar. Es más formal, más apropiado para una ocasión tan importante. Ella asintió, pero pude ver que estaba calculando el potencial de drama, preguntándose si mi elección crearía tensión con papá. El hecho de que automáticamente se preocupara por su reacción en lugar de simplemente aceptar mi decisión. Me dijo todo lo que necesitaba saber sobre las dinámicas familiares que todos habíamos aprendido a navegar. Solo dijo, hoy es realmente importante para mí. En voz baja, lo sé, por eso llevo lo mejor que tengo. La iglesia se llenó rápidamente. La familia de Jacob se agruparon en el lado derecho, nuestro grupo más pequeño en el izquierdo. Tomé mi asiento en el segundo banco, detrás de mamá y papá, lo suficientemente cerca como para ser identificada como familia inmediata, pero lo suficientemente lejos como para evitar conversaciones forzadas. Papá me miró cuando me senté, sus ojos registrando el uniforme con una rigidez alrededor de su boca, pero no dijo nada. Otros invitados también lo notaron. Capté varias miradas, algunas curiosas, algunas apreciativas. Un hombre mayor que no reconocí asintió respetuosamente cuando vio mis cintas. Una mujer de la edad de mamá susurró algo a su esposo que parecía aprobación. Para la mayoría de las personas, un uniforme de gala militar en una boda era una señal de respeto, una manera de honrar la ocasión con ropa formal, pero pude sentir la desaprobación de papá irradiando desde el banco frente a mí como calor de un radiador. Sus hombros estaban rígidos. Su postura gritaba incomodidad. En su mente estaba haciendo una declaración, llamando la atención sobre mí, negándome a dejar que este día fuera sobre cualquiera más. El hecho de que simplemente estuviera usando un atuendo formal apropiado para la boda de mi hermana era irrelevante. En su narrativa, todo lo que hacía estaba, de alguna manera, mal. La ceremonia comenzó con los tradicionales adornos. Los padrinos de Jacob entraron con trajes grises a juego, luciendo nerviosos y orgullosos. Luego la música creció y Amanda apareció en la parte posterior de la iglesia con el brazo de papá brillando de felicidad. Todas las cabezas se volvieron para ver su progreso por el pasillo. Murmullos de apreciación siguieron su cola. Me puse de pie con todos los demás, observando cómo mi hermana se casaba con un hombre que claramente la adoraba. Cualquier cosa que fuera cierta sobre este día, sobre nuestra familia, sobre la complicada red de relaciones que nos había traído hasta este momento, Amanda merecía esta felicidad. Ella merecía un día de boda libre de drama familiar. Un matrimonio que comenzara solo con amor y esperanza. Papá la llevó al altar con visible orgullo. Este era su momento también. El rol tradicional de padre que él entendía completamente. Besó la mejilla de Amanda, estrechó la mano de Jacob y tomó asiento junto a mamá con la expresión satisfecha de un hombre que había cumplido su deber perfectamente. La ceremonia fue hermosa. Tradicional, todo lo que Amanda había querido. Cuando el ministro preguntó quién entregaba a esta mujer para ser casada, papá se levantó y respondió, su madre y yo lo hacemos, con una voz que se escuchó claramente en toda la iglesia. Cuando Jacob y Amanda intercambiaron votos, incluso los invitados más cínicos se secaron los ojos. Cuando se besaron como marido y mujer, los aplausos fueron espontáneos y sinceros. Aplaudí junto con todos los demás, genuinamente feliz por mi hermana, a pesar de todo lo que había pasado. Esto era lo que importaba: la felicidad de Amanda, la devoción de Jacob. El comienzo de una nueva familia que quizás manejara el amor y el respeto mejor que la que habíamos crecido. Pero también noté los ojos de Jacob cuando me vio durante la salida de los novios. Un rápido segundo vistazo, un momento de reconocimiento que cubrió rápidamente. Pero no antes de que yo lo viera. Interesante. La mayoría de los civiles no podían leer las cintas militares, no podían distinguir entre los diferentes rangos o especialidades. Pero la reacción de Jacob sugería que sabía exactamente lo que significaba mi uniforme. En la recepción, me sentaron en una mesa con algunos amigos de la universidad de Amanda y sus esposos, personas que me conocían de manera periférica, pero que no estaban involucradas en la política familiar. La conversación era ligera, amigable, centrada en la felicidad de la ocasión en lugar de viejas quejas o relaciones complicadas. Bailé con mi tío, charlé con primos distantes, jugué el papel de hermana solidaria, sin llamar la atención innecesariamente sobre mí misma. Varios me felicitaron por mi uniforme. Me agradecieron por mi servicio, hicieron preguntas respetuosas sobre la vida militar, interacciones normales con personas que veían a una oficial de la Marina en lugar de una decepción familiar. Papá mantuvo su distancia, pero lo atrapaba, mirándome de vez en cuando, su expresión ininteligible. Mamá intentó tender el puente trayéndome actualizaciones sobre varios familiares, pero su alegría parecía forzada, como si estuviera trabajando arduamente para pretender que anoche no había sucedido. A medida que avanzaba la noche, comencé a relajarme,
Tal vez esto sería suficiente: aparecer, apoyar a Amanda, llevar mi uniforme con tranquilo orgullo, sin crear drama. Tal vez el respeto no tenía que ser exigido ni luchado por. Tal vez bastaba con simplemente negarse a aceptar el irrespeto. Llevarme con dignidad sin importar cómo los demás eligieran tratarme. Luego comenzaron los brindis y todo cambió. Y así fue como un brindis convirtió años de irrespeto en un momento que nunca olvidaré. ¿Alguna vez alguien se ha levantado públicamente para defenderte cuando menos lo esperabas? ¿O has tenido que enfrentar a un miembro de la familia que finalmente te vio por lo que realmente eres? Comparte tus experiencias en los comentarios. Me encantaría escucharlas. Y si esta historia resonó contigo, dale like, suscríbete y quédate para más historias reales sobre mantener tu postura y reclamar tu valor.